Vamos a primero confirmar el cambio que ya fue publicado a través de un comunicado de prensa de subsecretarios y subsecretarias. Como lo decíamos durante la mañana, ya el cambio de gabinete se ha concretado. En la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, en reemplazo del ex subsecretario y actual ministro de Educación, entra Francisca Perales Flores. En el Ministerio de Defensa, el subsecretario de Defensa entrante Ricardo Montero Allende. En el Ministerio de Minería, la subsecretaria de Minería Suina Chaguán Kim. En la Subsecretaría de Cultura, Noela Salas Charim. Y finalmente, la Subsecretaría de Servicios Sociales, Francisca Gallegos Jara. Con esos cambios a nivel de subsecretarías, más los 5 ministerios que han tenido un cambio a nivel de ministros, ministras, hoy día finalizamos este cambio que anunciamos durante la mañana, un cambio que tiene que ver con consolidar una ruta que el Gobierno se ha fijado, una ruta para alcanzar, como lo decía el presidente, una sociedad más justa, un Estado más justo, que garantice las condiciones para la libertad plena de nuestros compatriotas, para el desarrollo de una vida digna de los seres humanos en nuestra patria. Y por cierto que estos ministerios hoy día que han sufrido un cambio en su conducción son ministerios importantes para el país. Y yo quisiera enfatizar aquello, ¿no? Cuando este Gobierno asume la tarea de empujar cambios, lo hace en el plano del desarrollo estratégico, porque nuestra economía tiene que ingresar a una nueva fase, donde pasemos de esta lógica de simplemente exportar materia prima a desarrollar una industria que tenga obviamente un sustento en el respeto al medio ambiente y a las comunidades, y por eso que el consolidar la Estrategia Nacional del Litio es clave para alcanzar ese fin. Y por eso, obviamente, la ministra que asume va a tener una tarea muy importante en esa labor. Lo mismo en el ámbito de las culturas, el compromiso del presidente con la cultura y el rol que puede jugar en el marco de los 50 años del golpe civil y militar es clave. Lo mismo con educación. Muchos venimos de la lucha estudiantil, la lucha por garantizar el derecho a la educación, y requiere obviamente este ministerio también un reforzamiento en esa tarea. En el Ministerio de Desarrollo Social, ¿para qué decir? Continuar con la línea de trabajo para acortar las brechas que tenemos aún en materia de desigualdad, lo mismo con seguir combatiendo la pobreza y consolidar lo que vaya a ser, o sentar más bien las bases de lo que vaya a ser un sistema nacional de cuidados. Y Bienes Nacional, ustedes lo saben, ha hecho una tarea muy importante que requiere también una continuidad, porque va muy de la mano con lo que es la estrategia para poder enfrentar el déficit habitacional. Tenemos un rumbo que a través de estos cambios ministeriales requiere obviamente una mayor fortaleza, requiere una mejor gestión, requiere también consolidar ciertos avances que se han ido empujando hace ya meses en nuestro gobierno, y por eso es que desde nuestro gobierno, desde el presidente de la República, le damos la total bienvenida a sus nuevas funciones, a los ministros y ministras mayoritariamente aquí presentes, que además refuerzan el compromiso por la paridad del gabinete de nuestro gobierno, y por cierto que obviamente todo el respaldo del gobierno en las tareas que van a tener que enfrentar. Llevamos un poco más de 1 año y medio, si no me equivoco, de gobierno. Nos queda harto camino por andar aún, y hartos compromisos que cumplirle a nuestra patria, a nuestros ciudadanos, ciudadanas que esperan que logremos los acuerdos necesarios para poder seguir avanzando. Le voy a dar la palabra ahora a los ministros, ministras de Estado, y luego vamos a proceder a responder sus preguntas. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer obviamente la confianza que el presidente ha puesto sobre nosotros y en particular sobre mí en una tarea que es tremendamente compleja, como una cartera como educación, que tiene tanta diversidad y amplitud de temas en su responsabilidad. No es fácil
Y por cierto que es de una tremenda importancia tomar la conducción de la política pública en relación a los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas y adolescentes, de nuestros jóvenes que están en la universidad o en los centros de formación técnica, también de nuestra primera infancia en relación a los jardines infantiles. Por lo tanto, es de una responsabilidad que la asumo con la mayor de las urgencias, porque también estamos hoy día atravesando, como país, sin duda, pero a nivel mundial, un escenario complejo. La reactivación de aprendizaje, la recuperación de aprendizaje es parte de la agenda principal que tiene nuestro gobierno. Así lo asumimos desde el momento en que confeccionamos el programa, desde el momento en que asumimos el 11 de marzo del año 2022, y vamos a seguir trabajando en ello porque va a ser una agenda que nos va a acompañar por muchos años. El proceso de recuperación de aprendizaje es un proceso lento, es un proceso que requiere acuerdos transversales, que requiere mucha voluntad de todos los actores del sistema. Y no solamente me refiero a los políticos, también a aquellos que están en la discusión educativa, de sentarse a diseñar, a planificar y a construir cuál va a ser la hoja de ruta que va a transitar nuestro país para que esto efectivamente se consolide de manera exitosa. Esa es la voluntad, lo hicimos de esa forma mientras estuvimos en Subdere, y hoy que asumimos el desafío de conducir el Ministerio de Educación junto a los 3 subsecretarias y subsecretarios que tenemos, que son tremendos subsecretarios, ¿no? Vamos a lograr desarrollar una agenda de transversalidad y de profundidad para que los desafíos educativos estén en el centro de lo que más importa a nuestra sociedad, que es el aprendizaje y la educación de nuestros niñas y adolescentes. Hola. Bueno, primero que todo agradecer la confianza del llamado del presidente Gabriel Boric. Agradecer también la bienvenida de las y los ministros salientes y quienes se mantienen en el gabinete de la presidencia. Por una parte, mencionar lo fundamental que es seguir trabajando en el Ministerio en reforzar su orgánica institucional, el diálogo con las asociaciones de funcionarios y funcionarias, me parece muy relevante. Si bien es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, poder también trabajar y seguir y continuar el diálogo con los distintos gremios que se ha llevado a cabo hasta ahora. Y como decía la ministra Vallejo, el Ministerio tiene un rol fundamental en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Por lo tanto, es ahí donde también vamos a tener mucho trabajo que hacer. Asumo esa tarea con responsabilidad y reitero los agradecimientos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer la confianza depositada por el presidente de la República en mi persona para hacerme cargo de una cartera que es sumamente relevante. Reconocer a la minería diversa, en primer lugar, la pequeña y la mediana minería que da vida a más de 50 comunas del norte de Chile, a la gran minería, a la minería gigante, la minería pública, la minería privada, la metálica, la no metálica y fundamentalmente sus cadenas productivas. Una cantidad importante de proveedores de la minería en sus más diversas instancias, desde los proveedores tecnológicos hasta los prestadores de bienes y servicios. El mandato es explícito: consolidar la política nacional del litio y que todos los actores participen de este sector tan relevante para la economía chilena y que está presente tan fuerte en regiones mineras. Muchas gracias. Buenas tardes. Asumo hoy día con orgullo, con responsabilidad, el mandato que me ha dado el presidente, ahora como ministra de Desarrollo Social y Familia. Hace un año asumí y agradezco la confianza del presidente de haberme encargado el Ministerio de Bienes Nacionales, donde hemos podido avanzar de manera importante en el aporte, en una mejor gestión del suelo fiscal para aportar en tareas tan relevantes como el plan de emergencia habitacional, como aportar en la protección natural. Hoy día mismo, de hecho, fue la publicación de la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago, en la consolidación y ampliación de los espacios de memoria. Y hoy día, desde otro rol, seguimos con el foco en el centro de lo que es el programa de nuestro presidente, el mandato que tiene todo nuestro gobierno, que es trabajar todos los días para mejorar la vida de las personas, de los habitantes de nuestro país. Y en eso el Ministerio de Desarrollo Social cumple un rol fundamental en tareas
fundamentales para disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, para consolidar y sentar las bases de un sistema nacional de cuidados, para fortalecer e implementar un sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en esas tareas sé que es fundamental lo que ya se ha venido haciendo y valoro el trabajo de los ministros que ha tenido nuestro gobierno, de las 3 subsecretarías que componen el ministerio, y vamos a seguir en esa senda con una mirada que para mí ha sido fundamental y que he aprendido durante este primer año, tanto en la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales como ahora en la tarea que me ha entregado el presidente como encargada de la reconstrucción, de que el trabajo intersectorial, el trabajo entre las distintas instituciones, los distintos ministerios de manera colaborativa y no disgregada y no competitiva es fundamental para entregar soluciones reales y concretas en la vida de las personas, y en esa línea voy a seguir trabajando. Hola a todas y todos. Bueno, como dijo mi antecesora, en primer lugar quiero agradecer no solo la confianza del presidente Gabriel Boric, sino también la gestión de la exministra Toro en Bienes Nacionales, que es la cartera que yo asumo hoy día. La verdad es que es una cartera que tiene numerosos desafíos, y entre ellos también ser parte de la conmemoración de los 50 años, trabajar fuertemente con los sitios de memoria. Tiene un rol muy importante este ministerio respecto al papel intersectorial que le corresponde. Ha cumplido un liderazgo muy relevante respecto al plan de emergencia habitacional, y a mí me corresponderá también dar continuidad a esa gestión. Y por último, un desafío muy relevante de esta cartera tiene que ver con la regularización de tierra, y eso es parte también de lo que este gobierno se ha comprometido, lo tiene en su plan de gobierno. Por tanto, este va a ser una gestión de Estado que dé continuidad a los grandes desafíos que ya han sido encaminados por la ministra saliente. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a las preguntas. Ministra, ¿Me señalan si es para mí o para otra ministra? Para usted primero. Ministra, muy buenas tardes. Quería preguntarle en primer lugar, considerando que este es un cambio que afecta principalmente a las figuras de Apruebo Dignidad. En el caso de Revolución Democrática salen 2 ministros, entra solamente uno. ¿En qué pie queda el partido y de alguna forma, en el gabinete, y de alguna forma afecta el caso Convenios a esta situación? ¿Es una consecuencia del caso Convenios el hecho de que hayan salido 2 ministros y haya entrado solamente uno al gabinete? A ver, ustedes saben que el presidente de la República hace los cambios de gabinete evaluando particularmente la gestión de los ministerios y entendiendo qué es lo que se puede mejorar en aquellas carteras, ¿no? Más que respecto a presencia o no de partidos o de coaliciones, ¿no? Y eso es lo que ha primado, obviamente, en este nuevo cambio de gabinete, tanto a nivel de subsecretarías como a nivel de ministerios. Estamos hablando de ministerios que, si bien son sectoriales, son sumamente relevantes para la vida de las personas. La cultura hoy día necesita un refuerzo, un reimpulso. El Ministerio de Cultura requiere además también poder jugar un rol fundamental en lo que son los 50 años. Bienes nacionales, no hemos dado cuenta en este gobierno cómo se le puede sacar tanta potencia, ¿no? A un ministerio que muchas veces parecía olvidado, el último de la fila, y sin embargo juega un rol importante. La entrega de terreno fiscal o la gestión de suelos fiscales para poder entregar viviendas o para otros fines, para también evitar ciertos abusos con los patrimonios que son fiscales, de gente inescrupulosa, ¿no? Lo mismo con la minería, país minero. Es un ministerio muy fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. ¿Y para qué decir educación, ¿no? Y desarrollo social? Ministerios grandes, ministerios importantes, que se relacionan permanentemente con la vida cotidiana de las personas, tanto en la entrega de ayudas como en lo que pasa en los establecimientos educacionales. Aunque en muchos casos los sostenedores directos no son el Estado a nivel central, sino que todavía siguen siendo municipios, ¿no? Sin embargo, es un ministerio clave para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Por lo tanto, este es un cambio de gabinete que tiene que ver justamente con cómo el gobierno, en el rumbo que ha fijado, logra consolidar, reforzar y mejorar en ministerios que son claves para las personas. No tiene nada que ver con lo otro, es un objetivo en sí mismo, ¿no? Y que tiene que ver con las carteras propias en las cuales se asumen estas tareas. ¿Se puede interpretar entonces como un castigo de alguna forma a Revolución Democrática por lo ocurrido con el caso Convenios? Es que nuestro gobierno y el presidente de la República no se guía por la lógica del premio y del castigo, ¿no? Del garrote y la zanahoria. No funcionamos así
Entiendo la pregunta, pero la respuesta está dada por lo que he señalado y lo que ha señalado también el presidente. Ministra Vallejo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, en la misma línea, usted bien lo decía, el cambio de gabinete es un cambio donde se abordaron cambios, o sea, carteras que son importantes, pero son carteras sectoriales. El núcleo de decisiones de la moneda sigue intacto, el comité político, y le quería consultar si el presidente tiene una buena evaluación, una evaluación positiva del trabajo que han realizado ustedes como comité político, si se sienten respaldados. Y además le quería consultar qué le parecen las críticas de la oposición, porque en la UDI plantean que este fue un cambio de gabinete cosmético y que no representa un cambio de rumbo. Bueno, la conducción política del gobierno la determina el presidente. Yo creo que eso responde a la primera pregunta, ¿no? Y todos estamos siempre siendo sujetos de evaluación y a disposición siempre de lo que termine el presidente en sus decisiones. Respecto a lo segundo, lo mismo que antes, son respetables las críticas, las posiciones legítimas, observaciones de distintos sectores y particularmente en este caso de la oposición. Sin embargo, esto no es un cambio cosmético, estamos hablando de ministerios, como lo hemos dicho, importantes. El Ministerio de Educación no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Minería no es un ministerio cosmético y el Ministerio de Bienes Nacionales tampoco es un ministerio cosmético. A mí, al menos, hemos demostrado que no lo es con la gestión de este gobierno. Y por lo tanto podría resultar ofensivo señalarlo, no creo que sea el espíritu de la oposición, puedo entender lo que está detrás de eso, pero son ministerios importantes que tienen una tarea fundamental para muchos compatriotas hoy día en nuestro país. Ya veíamos, por ejemplo, movilizaciones recientemente en el ámbito de educación. Bueno, porque lo que pasa en educación impacta a trabajadoras, a trabajadores, a estudiantes, a comunidades educativas, a familias. Por lo tanto, lo que suceda en educación es clave en nuestro país. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Insistir en el punto que hace la oposición en relación a que ellos dicen es un cambio cosmético, es pequeño. ¿De qué manera un cambio de estas características va a encauzar el programa de gobierno? Por ejemplo, desde la oposición decían que si salía cierta persona se iba a buscar encauzar. Siguen los mismos líderes de pensiones, pacto fiscal, etcétera. ¿De qué manera se encauza la agenda del presidente Gabriel Boric con este cambio en particular? Nosotros tenemos un camino, un rumbo, ¿no? Y como siempre lo ha dicho el presidente, podemos andarlo un poquito más lento, las gradualidades en política son claves porque además para implementar cambios se requieren acuerdos y esos acuerdos muchas veces tienen que ver con la gradualidad de los cambios, pero tenemos una dirección, claro, y esa dirección tiene que ver con la conducción política de un gobierno, que está guiada también por un programa y por las demandas ciudadanas, que van surgiendo en el acontecer diario, semanal, mensual, producto de distintas situaciones, ¿no? Muchas a lo mejor no previstas para cualquier familia. Y en ese sentido vuelvo a señalar que aquí tenemos un rumbo, que hay una idea clara de cómo queremos seguir avanzando a través de un diálogo amplio, así lo hemos hecho en todo momento y lo estamos volviendo a hacer, esperamos con la reunión de mañana, en la cual tenemos altas y buenas expectativas para poder lograr acuerdos nacionales en materia de pensiones, de pacto fiscal, seguir robusteciendo, fortaleciendo más bien la agenda de seguridad y la agenda de probidad, que también es muy importante en estos momentos. Esa ruta, ese objetivo sigue su curso y el método es el diálogo. Son los acuerdos, son los entendimientos. Y en este caso, con el cambio de gabinete que ustedes han visto, bueno, es parte también del rumbo, ¿no? Que desarrollo social tiene tareas claves en seguir avanzando en los buenos resultados de la CACEN. Tiene tareas claves para sentar las bases del Sistema Nacional de Cuidados. O sea, es un ministerio que es prioritario en cualquier gobierno, ¿no? Y particularmente en este. Y lo mismo con, ya lo he mencionado, ¿no? Hay tareas que se requieren consolidar, el presidente dijo, la política nacional del litio, es una estrategia nacional que tiene impacto mundial. O sea, en el mundo hay interés de lo que estamos haciendo con el litio y de lo que seguiremos haciendo con el litio. Entonces, esto tiene que ver con el rumbo del gobierno, es una forma de fortalecer y robustecer la agenda de gobierno con un cambio que va a implicar mejoras en la gestión, pero no en los cambios de gabinete, la agenda de gobierno, el programa de gobierno lo determina
la persona que entra o sale. Tiene que ver con un proyecto colectivo. La persona que entra o el ministro y la ministra que asume las nuevas tareas, lo que tiene en mente no es cambiar la ruta de un gobierno, es consolidar y fortalecer la agenda de un gobierno para cumplirle con la palabra a través de los hechos, ¿cierto?, a los ciudadanos. Pregunta para el ministro Cataldo, por favor. Ministro Cataldo, tres cosas. El presidente Boric no nombró la condonación del CAE como una de las tareas prioritarias de su gestión. ¿Usted en qué lugar la deja esa tarea? Lo segundo es, ¿cómo va a enfrentar el conflicto que hay con el Colegio de Profesores? Y lo tercero, ¿qué le respondería a la oposición que ya está poniendo críticas por sus posturas que tuvo en el pasado? Bueno, de atrás para adelante. Efectivamente, yo creo que quienes ya me conocen a esta altura en el trabajo cotidiano, político y técnico, saben cuál es el estilo de trabajo que tenemos nosotros, que es un estilo de trabajo amplio, con diversidad. No tengo la costumbre de anular a mi adversario por su idea, sino que más bien espero construir en conjunto con ellos. Así que la invitación que le hago a la oposición es la misma que ha hecho el presidente en el proceso de discusión respecto al nuevo pacto tributario y, en fin, con toda la agenda de gobierno. La invitación es a sentarnos a conversar, es a estructurar una agenda que ponga en el centro las prioridades en materia educativa, que son de alguna manera las que señalé al principio, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo lo que esperaría es que educación no se convierta en una trinchera para la oposición. Lo que espero es que sea un espacio en el que pongamos lo importante por encima, y eso importante es básicamente el futuro de nuestra nación, de nuestra patria. Así que yo ahí hago una invitación a que lo tomemos con altura de mira y que podamos construir. Respecto a la prioridad de la cartera, lo señalé también en la respuesta inicial. Efectivamente, para nosotros lo central hoy día va a estar en la recuperación de aprendizaje. Está en las brechas que se evidenciaron justamente con los resultados del último CIMSE, solo para ponerlo como ejemplo, pero también en todo aquello que acompaña a este proceso de recuperación de aprendizaje. Las condiciones que habilitan los aprendizajes, ¿no? Cuando tenemos escuelas que están deterioradas en su infraestructura, cuando tenemos situaciones de conflicto como los que tú señalabas a propósito del Colegio de Profesores, pero también lo que tuvimos justamente ahora fuera del Palacio de la Moneda a propósito de la movilización de las trabajadoras de Integra. Son parte de las condiciones habilitantes para los aprendizajes y esperamos trabajar sobre el conjunto de ellas. Y eso no solamente en el sector escolar, también en el sector parvulario y educación superior. Y respecto a los conflictos, bueno, también quienes me conocen saben que tenemos harta capacidad de diálogo y de procesamiento de estas situaciones y de diferencias. Tengo una ventaja, ¿no? Yo trabajé con muchos de aquellos que hoy día son dirigentes en el Colegio de Profesores, nos conocemos bastante en distintos roles, tanto como asesor del Colegio de Profesores en su minuto, como cuando me tocó asumir como subsecretario también. Me tocaba a mí llevar justamente la agenda de diálogo con el gremio. Entonces, creo que los espacios y las confianzas están para poder procesar bien la lista y las demandas que el Colegio de Profesores tiene, que son reivindicaciones en las que, por cierto, creo que tenemos espacios de encuentro y de convergencia. De hecho, el propio presidente lo puso en la cuenta presidencial del 1 de junio, temas tan relevantes como la forma en que queremos abordar la deuda histórica. Y hay otros en los que a lo mejor vamos a tener distancia. Es parte del diálogo y esa es la construcción que yo invito al gremio a poder realizar. Por último, respecto a lo del CAE, también estuvo en la cuenta presidencial, por tanto no depende de mí cambiar esa prioridad, sino que es una prioridad que el presidente puso sobre la mesa. Entiendo que se ha estado trabajando en un proyecto de ley respecto al tema, es parte de lo que tengo que comenzar a interiorizarme ahora que ya asumo formalmente la cartera de educación, y evidentemente que una vez que tengamos mucho más antecedentes al respecto, vamos a ser los primeros en ponerlo sobre la mesa para la opinión pública. Tengo una consulta para la ministra de Cultura. Ministra, quería preguntarle cómo piensa resolver los problemas internos que hay en el ministerio y dos cosas puntuales. ¿Chile va a participar finalmente en la Feria del Libro de Frankfurt y en qué va el envío de indicaciones para la Ley de Patrimonio? Bueno, creo que el ministro de Aguirre, ex ministro de Aguirre, con quien tuve la suerte de conversar hoy en la mañana, pudo sacar adelante el paro de funcionarias y funcionarios dentro del ministerio y creo que es una prioridad
llegando hoy en un ratito más al Ministerio, poder reunirnos con las asociaciones y asociaciones de funcionarios y funcionarias, poder conocer de primera fuente cuáles son las problemáticas, si es que existen aún, y poder darle solución rápida a lo que está sucediendo. Por otra parte, también respecto de tu pregunta de Frankfurt, creo que varios medios publicaron, yo me vengo bajando de un avión, pero eso implica un desafío mayor, que es llegar hoy al Ministerio y poder hacer un traspaso responsable. Quiero agradecer también al ministro Aguirre, que tuvo toda la voluntad de poder reunirnos, poder hacer un traspaso, y también de la ex ministra Brodsky, que me escribió. Entonces aquí lo ideal es poder establecer una continuidad. Como bien tú mencionabas, hay que impulsar también una agenda legislativa. Está la ley de patrimonio en este momento en el Congreso, también está la ley de artesanía, y hay que seguir explorando cómo podemos robustecer esa agenda dentro del Congreso y trabajar en conjunto con las y los parlamentarios. Bien. ¿No? Quedado. Una consulta. Usted lo mencionaba también en su discurso, y el presidente de la República en el cambio de gabinete, el encuentro que se va a sostener con Chile Vamos. Le quería consultar si ya se superó el episodio tenso con Renovación Nacional a raíz de los dichos del mandatario sobre Sergio Onofre Jarpa. ¿Hubo algún tipo de disculpa o una reflexión luego de esta polémica que se generó hace algunos días? Nosotros quisiéramos señalar muy claramente una cosa, que es que a pesar de las diferencias que podamos tener respecto al caso, nosotros tenemos una valoración positiva del rol que ha jugado históricamente Renovación Nacional en la capacidad de generar puentes, ¿no?, y diálogo. Y en momentos donde se necesita que los partidos puedan ser capaces de cruzar el río y conversar con los que piensan distinto, Renovación Nacional lo ha hecho. Y este es un nuevo ejemplo de eso. Nosotros hemos tenido una buena disposición ahora para la reunión convocada el día de mañana de Renovación Nacional, y en eso no nos perdemos. Podemos tener muchas diferencias en muchos temas, y no va al caso porque la lista puede ser larga, ¿no? De eso se trata. Somos de partidos distintos, con proyectos políticos distintos. Sin embargo, en los momentos donde se necesita el diálogo y el entendimiento, en más de una oportunidad, la historia de Renovación Nacional ha dado muestras de que es capaz cruzar el río. Gracias.